Tenemos entonces que continuando con la intervención de enfermería en este tipo de pacientes con problemas del comportamiento, tendríamos que ver aquí en el proceso de atención de enfermería. Aquí tenemos un ejemplo que nos van a ir abriendo camino con ciertas situaciones para poder nosotros realizar nuestra intervención. Entonces, con todos estos ejemplos, nosotros vemos pues que al armar el proceso el proceso de atención de enfermería, tendríamos pues que basarnos en en los puntos que habíamos identificado sobre poner límites en el comportamiento, explicar qué se espera del paciente, no tolerar que viole derechos de otros pacientes, la comunicación entre el equipo para evitar manipulaciones, explicarle las medidas de disciplina que sean claras, canalizar su enojo, observar al paciente con quién y cómo se relaciona, evitar esa manipulación y bueno, eh, que no frustrarse en sí, lo que les recomendaba, por la falta de progreso terapéutico de sus pacientes. En estas, poniendo las situaciones, nosotros vamos a realizar la recolección de datos dependiendo pues de lo que vaya presentando el paciente. Pero tenemos que ir considerando los resultados de la intervención para el diagnóstico enfermero. Tenemos, por ejemplo, de acuerdo a la ansiedad. En la parte de ansiedad nosotros tenemos que ir viendo un ejemplo, el autocontrol de la ansiedad. Ahí hay la ausencia de manifestaciones de una conducta de ansiedad, por ejemplo, controla la respuesta de la ansiedad. En la evaluación inicial probable tendremos que ir observando si nunca lo hace o raramente, o bueno, dependiendo con los parámetros, o también a veces, pues si es que es observable eso, o frecuentemente. Entonces, de aquí es donde nosotros vamos a ir recolectando toda esa información para después ver ya directamente, por ejemplo, en la valoración, como tenemos acá, dice valoración, somnolencia, ansiedad, dificultad para concentrarse, la irritabilidad y la sequedad bucal. Tenemos el patrón alterado, sueño y descanso. Aquí tenemos el diagnóstico enfermero, alteración del patrón del sueño relacionado con el abuso de sustancias. En este caso, pues de los datos que se han recolectado, el cannabis, el paciente consume, manifestado por irritabilidad, ansiedad y somnolencia. En la parte de planificación tenemos pues los resultados esperados según el NOC. El paciente presenta un equilibrio de descanso, sueño y bienestar. En la intervención de enfermería se programará acá ya proporcionar el entorno seguro, la comunicación con el paciente, pues establecer una comunicación y construir una relación de confianza, animar al paciente a participar en actividades de la unidad, proporcionar actividades físicas y un desahogo para aliviar la tensión, mantener una relación de enfermera-paciente, bueno, inclusive algo hasta maternal, disminuir la ansiedad y la agitación, pero sin dejando pues controlando la manipulación. Administración de medicamentos o disminuir los estímulos de medio ambiente en los que sea posible. Administrar medicamentos según la prescripción médica para lo que reciba el paciente. En este caso, como era un paciente hipertenso, tenemos pues hay que también controlar la administración de esos fármacos. La eliminación de las distracciones y la parte ambiental. O sea, nosotros tenemos que esto está el diagnóstico de enfermería de acuerdo a la NANDA. Es lo que continuamos nosotros. Pues en actividades, lo que les decía, tenemos nosotros que asimismo programar, porque si está la parte del autocontrol para la ansiedad, ahí va a haber también utilizar el enfoque sereno que de seguridad,
proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y pronóstico, porque estamos viendo acá que hay que darle, pues, administrarse su medicamento, observar si hay signos verbales y no verbales de la ansiedad, administrar los medicamentos que reduzcan la ansiedad si es que es preciso y permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo, creando un ambiente que facilite la confianza, por supuesto. Entonces, acá nosotros si vemos ese nivel de ansiedad que hay desasosiego, trastorno del sueño, porque vimos que había una alteración del sueño, entonces acá en la intervención de enfermería tenemos que ver pues con la presencia, incluso todo esto, los códigos tenemos pues que ir viendo para poder determinar las actividades que vamos a realizar. Aquí, por ejemplo, mostrar una actitud de aceptación, escuchar las preocupaciones del individuo, establecer el contacto físico con el paciente para expresar consideración si se procede. Esto sí procede, por supuesto. Permanecer con el paciente para dar seguridad, disminuir miedo y ser sensible con las tradiciones y creencias del paciente. Hay que realizar inclusive las terapias de relajación que pueden favorecer al descanso y sueño, proporcionar una dieta nutritiva, brindar educación acerca del tipo inclusive de ropa que necesita para descansar, para dormir. La relación enfermera-paciente también es muy importante aquí, las charlas acerca de la terapia de relajación, orientarles sobre su medicación, toda la medicación prescrita por el médico y la parte de los registros de enfermería. En los resultados de intervención para el diagnóstico, por ejemplo, enfermero, la ansiedad, lo que les digo, de acuerdo a la NANDA, ahí está el 00148. Entonces, esa ansiedad, hay la amenaza para el estado de salud y estrés. Hay esa expresión de preocupaciones debido a cambios en acontecimientos vitales y en los trastornos psicológicos. Tenemos aquí nosotros resultados de intervenciones para el diagnóstico enfermero con un afrontamiento eficaz. Es lo que le estamos viendo. Por ejemplo, tenemos nosotros que aquí para poder realizar esa intervención tenemos que tener presente cómo identificamos los patrones de superación eficaz, aumentando el afrontamiento y con qué actividades en este punto para la intervención en este diagnóstico de afrontamiento ineficaz. Tenemos que animar al paciente a evaluar su propio comportamiento, ayudar al paciente a clarificar conceptos equivocados, animar al paciente a identificar puntos fuertes y sus capacidades, fomentar un dominio gradual de la situación, disponer un ambiente de aceptación, utilizar un enfoque sereno de reafirmación, valorar la comprensión del paciente del proceso de enfermedad y evaluar la capacidad para tomar decisiones. Tenemos nosotros en esta parte de los resultados de intervención para el diagnóstico en ese afrontamiento ineficaz, que tenemos que considerar entonces ese apoyo en la toma de decisiones, el apoyo, o sea, para que haya esa aceptación del estado de salud del individuo. En esta parte del apoyo, del afrontamiento ineficaz, tendríamos que ver, pues les digo, las decisiones, el reconocimiento de la realidad de la situación, facilitar la toma de decisiones en colaboración, servir de enlace entre el paciente y la familia. Y bueno, pues previamente hemos evaluado la capacidad del paciente para tomar decisiones, es lógico. Y aquí pues sirviendo nosotros de enlace vamos a ayudar al paciente a identificar ventajas y desventajas de cada alternativa. Y
en el punto pues de resultado de intervención para los diagnósticos enfermeros, en la parte de disposición para mejorar conocimientos, aquí es fundamental. Tendríamos nosotros que ver aquí en esta parte la identificación de patrones de superación eficaces. Aquí también una verbalización y aceptación de la situación, con una intervención de enfermería que va allá pues a aumentar ese afrontamiento, donde vamos a animar al paciente a evaluar su propio comportamiento, donde se va a ayudar al paciente a clarificar los conceptos equivocados, animarlo a que identifique sus puntos fuertes y sus capacidades y fomentar un dominio gradual de la situación, disponer ese ambiente de aceptación, utilizar un enfoque sereno de reafirmación y valorar la comprensión del paciente y del proceso de enfermedad. Evaluar asimismo la capacidad para tomar todas esas decisiones y apoyarlo mucho en las tomas de decisiones. Entonces va a facilitar la toma de decisiones en colaboración, va a servir de enlace, lo que les decían, pues entre familia y el paciente. Nosotros entonces aquí la consulta de enfermería capacita al paciente a resolver problemas y complicaciones que se presentan en aquellos individuos en los que hay la estabilidad emocional, porque si no tienen estabilidad emocional, nosotros tendríamos pues que realizar otro tipo de intervención, donde inclusive probablemente ya son otras medidas, inclusive la sujeción mecánica, la medicación y todo. En esta primera parte nosotros vemos pues que de acuerdo pues a lo que se presenta, cómo se presenta la situación, las complicaciones que se presentan en aquellos pacientes en los que está la estabilidad emocional, porque va a permitir el desarrollo de estas estrategias efectivas de afrontamiento de la enfermedad y de la disminución de la ansiedad. Por lo tanto, y en este sentido, se abre ante los profesionales de enfermería nuevas estrategias y nuevas posibilidades de intervención para cubrir necesidades, para mejorar la calidad de vida y los hábitos de los pacientes a los que atienden para conseguir el mayor desarrollo. Aquí por la causa, entre las relaciones, aquí dice, hay otros trastornos, por ejemplo, el trastorno del límite de la personalidad, al identificar la revisión de los datos. Tenemos que revisar, porque imagínense que un paciente con un trastorno del límite de la personalidad, donde va a haber emociones inestables extremas, descontrol, impulso, va a haber distorsión de la propia imagen. Además, pues las personas afectadas sienten temor intenso al abandono, no toleran estar solo y por eso pues tienen mucha repercusión en las relaciones sociales, llegan pues a ser muy inestables. En relación a todo esto pueden llegar a tener paranoias, conductas de adicción al juego, al sexo, alteraciones en la alimentación, conductas suicidas y las autolesiones, o sea, como para llamar la atención. En este trastorno del límite de personalidad, pues se incorporó o sea, ya como una patología, y hasta la actualidad se la mantiene en el CIE-10, en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Tenemos esto pues que esto recoge los trastornos de inestabilidad emocional de la personalidad con dos subtipos, límite e impulsivo. Padece este trastorno del 1 a 2% de la población en general. En la población con enfermedad mental se estima que los pacientes ambulatorios están diagnosticados con el trastorno del límite de la personalidad más o menos de un 11 a un 20% en personas ingresadas en psiquiatría.
tenemos 18-32%, y en prisión, por ejemplo, hay personas del 25 al 50%, esto de reclusos, de personas privadas de la libertad de los PBL. Es 3 veces más frecuente en mujeres que hombres y suele diagnosticarse entre los 19 a 34 años con un nivel socioeconómico medio. Entonces, todos los datos que vayamos a recolectar, nosotros tenemos que ir viendo si están encasillados en qué trastorno de la personalidad, trastorno del comportamiento. Este trastorno límite es una afectación en sí, pues mental, por la cual una persona tiene patrones prolongados de emociones turbulentas, inestables, y todas estas experiencias a menudo lo llevan a tener acciones impulsivas, relaciones caóticas con otras personas. Por eso a veces dicen es que no soporto a tal persona. Entonces es por lo que tiene su patología, porque en realidad la causa se desconoce, se cree que se relacionan con factores genéticos, familiares, sociales. Hay también aquí los factores incluyen abandono, miedo al abandono en la niñez o en la adolescencia. La vida familiar disociada también es otra causa que podría darse. Hay una comunicación deficiente en la familia, abuso sexual, físico o emocional. Ocurre también en hombres y en mujeres, aunque decimos porque las mujeres tienden a buscar tratamiento más a menudo que los hombres. Y los síntomas pueden mejorar después de la mediana edad. Pero en realidad aquí pues las personas carecen de seguridad en cómo se ven en sí mismos. Entonces ese autocontrol, o sea, ellos están muy inseguros y en cómo son juzgadas por otros. O sea, les importa muchísimo el cómo los vea la otra persona. Como resultado, sus intereses y valores pueden cambiar rápidamente. Tienden a ver las situaciones en términos extremos. O todo es bueno o todo es malo. Sus puntos de vista sobre otras personas pueden cambiar, pero rápidamente. Una persona que luce admirable un día puede lucir despectivamente al día siguiente, despreciable para él. Entonces, estos sentimientos súbitamente cambiantes a menudo llevan a relaciones inestables e intensas, porque a veces dice, y hoy día, ¿con qué pie se levantó la señorita? Que viene pues muy inestable y viene muy enojada. Vemos nosotros que, bueno, pues afecta aquí en lo que es la manera en la que se siente sobre sí mismo, en la que se relaciona con los demás, cómo se comporta. Hay signos y síntomas que se pueden encontrar, así como la intolerancia a la sociedad, o sea, no soporta a nadie, sentimientos de vacío, de aburrimiento, manifestaciones de ira inapropiada, porque no hay motivo para que manifieste ira, actos de autolesión, como hacerse daño, cortarse las muñecas, tomar sobredosis. Aquí pues como un miedo intenso, les digo, pues sí, de abandono, inclusive llegar a medidas extremas para evitar una separación, un rechazo real o imaginario. Entonces pueden decir, me voy a autoeliminar porque fulanito no me acepta. Hoy, a veces sea imaginario o puede ser real. Entonces, un patrón de relaciones intensas, inestables, como idealizar a una persona por un momento. En un momento es lo máximo. Y luego esa persona no muestra nada de interés o es muy cruel. Hay cambios rápidos de identidad e imagen propias que incluyen el cambio de metas y valores. En un momento pues, tiene metas excelentes y bueno, en otro y verse sí mismo como malo y como que si no existieras. Periodos de paranoia relacionada con el estrés, pérdidas de contacto con la realidad que pueden durar desde algunos minutos hasta algunas horas. Comportamientos impulsivos, riesgosos, como apuestas, conducción imprudente, sexo inseguro, ola de gastos, atracones, abuso de drogas, sabotaje del éxito, al dejar de repente un buen trabajo o terminar una relación positiva, impulsividad como el consumo de sustancias
o las relaciones sexuales, que es una de las causas por cuales nosotros pues encasillamos también esta parte en este contenido. Amenazas o conductas suicidas, autolesiones, a menudo en respuesta al miedo de separación o rechazo. Hay grandes cambios de humor que pueden durar desde algunas horas hasta algunos días. Pueden incluir felicidad intensa, hay una felicidad pero desbordante, pero hay irritabilidad también después, puede haber vergüenza, ansiedad, enojo intenso, inadecuado, como perder el temperamento con frecuencia, ser sarcástico o amargado o tener peleas físicas. Entonces, el trastorno del límite de la personalidad se diagnostica sobre la base de una evaluación psicológica. Entonces, aquí en el centro médico, donde se lo valoren, pues tendrán que considerarse antecedentes y gravedad de los síntomas de la persona. En la parte de la psicoterapia puede tratarse eficazmente, además de la terapia de grupo, y bueno, eso puede servirle algunas veces. Entonces, los medicamentos tienen un papel menor al tratar este trastorno del límite de la personalidad. En algunos casos pueden mejorar los altibajos en el estado de ánimo y tratar la depresión u otros trastornos que se pueden presentar con este trastorno. Las perspectivas del tratamiento van a depender entonces de la gravedad de la afección, si la persona está dispuesta a aceptar ayuda, eh, bueno, pues se irá mejorando gradualmente. Aquí las expectativas, pues una perspectiva del tratamiento depende de esa gravedad. Entonces, si es que la persona acepta o no esa ayuda, pero también esas posibles complicaciones pueden incluir la depresión, pueden concluir también, pues, pueden darse de ahí la drogadicción, problemas con el trabajo, familia, relaciones sociales, intento de suicidio o también incluso el suicidio. Entonces aquí pues si alguien, una paciente está así, pues tenemos nosotros que inmediatamente la parte del tratamiento, buscar la ayuda de inmediato porque tienen peor aún si tienen pensamiento de suicidios. Este trastorno también se lo conoce como trastorno fronterizo de la personalidad y es un trastorno de la salud mental que impacta la forma que piensa o siente acerca de uno mismo y de los demás, causando problemas para insertarse normalmente en la vida cotidiana. Incluyen problemas de autoimagen, la dificultad para manejar emociones, comportamientos y patrón de relaciones inestables. Entonces, con este trastorno de la personalidad se tiene un temor profundo al abandono, a la inestabilidad y se puede tener dificultad en tolerar estar solo. Se siente como que miedo a la soledad. Sin embargo, la ira desmesurada, la impulsividad y los frecuentes cambios de ánimo, pueden alejar a los demás. Entonces, claro, tiene miedo estar solo, pero cuando está en compañía, por su forma de ser, de actuar, el resto le huye. Entonces, aleja a los demás, pese a que quiera tener relaciones afectuosas y duraderas. Entonces, este trastorno por lo general comienza en la edad adulta temprana. Parece ser peor en la adultez temprana y puede ir mejorando con la edad. Aquí, pues si hay uno de estos trastornos, en realidad no vale desanimarse. Muchas personas con este trastorno mejoran con el tiempo, con tratamientos y pueden aprender a vivir una vida plena. Si vemos signos, síntomas en un paciente, en todo lo que se ha descrito anteriormente, tendríamos pues aquí inclusive ya que encauzar a una atención de salud mental. Porque aquí si hay también pensamientos suicidas, fantasías, imágenes mentales sobre hacerse daño u otros pensamientos suicidas, se debe buscar ayuda de inmediato. Pues llamando inmediatamente a, a las autoridades, buscar a un ser querido, a un amigo cercano, a un colega, alguien de confianza para hablar con alguien, pues también inclusive estos grupos de apoyo, grupos religiosos o directamente al profesional de salud mental.
porque si se nota pues alguien con estos signos o con síntomas o en algún familiar o amigo, hay que hablar con esa persona, pues con ese individuo para que consulte con el médico, consulte con el profesional de salud mental. Sin embargo, no podemos obligarlo a buscar ayuda, o sea, no podemos amarrarlo, pero sí tenemos que hablar y conversar, hacerle entender, así como en la drogodependencia. Si la relación genera mucho estrés, pues habrá pues también podrá consultarse a un terapeuta. Este trastorno puede llegar a ser grave y tener gran repercusión a nivel personal y social. Se caracteriza por esa inestabilidad emocional, descontrol de las emociones extremas y distorsión de la propia imagen. Es la prevalencia del 1 al 2% en la población general. Y es más frecuente en mujeres. Tenemos un caso clínico en el que se hace una valoración de enfermería por medio de patrones funcionales de una mujer de 20 años para poder aplicar todo lo que es pues, el proceso de atención de enfermería. En el caso clínico, tenemos paciente de 20 años, natural de Ecuador, residente en Pamplona desde hace 1 año y medio, estudiante universitaria. Vive en un piso compartido, ingresa en la unidad de agudos por riesgo autolítico. Refiere que lleva 2 meses con mayor irritabilidad e impulsividad. Discute con frecuencia con la gente, puntualmente ha sido físicamente agredida. Describe sentimientos de vacío emocional, pensamientos de muerte y hace 1 semana se autolesionó la pierna con una tijera. También presenta atracones de comida a diario, sin conductas restrictivas o purgativas. Está desmotivada en sus estudios y ha faltado a algunas clases. Le cuesta concentrarse y mantener la atención. A los 12 años tuvo un cuadro psicopatológico de similares características, con inestabilidad del humor y un intenso intento autolítico, con sobreingesta farmacológica. Tras instaurar tratamiento antidepresivo, remitió la clínica y se ha mantenido estable hasta la actualidad. Hace pocos días acude de urgencia tras discusión con un amigo, amenazando con que se iba a tirar por la ventana. Se inició tratamiento antidepresivo, se reforzó control autolítico mediante contrato terapéutico. Acude de nuevo a urgencias refiriendo que hace 12 horas tras tomar la medicación presentó un cuadro clínico de autoalucinaciones con motivo de los pensamientos de muerte y la nula capacidad de control de paso al acto se decide ingreso en hospitalización. En la valoración de enfermería, se realiza la valoración de necesidades de cuidado según el modelo de patrones funcionales. Aquí en patrones funcionales tenemos, pues ya hablamos referente a esto con Marjorie Gordon. Entonces aquí la percepción de la salud considera su salud como regular, su estilo de vida como saludable, fumadora social de 1 a 2 cigarrillos desde hace 1 año y medio, consumidora social de alcohol. Nutricional metabólico, el índice de masa corporal 19, normopeso, atracones de comida diarios y conductas restrictivas o purgativas. Alimentación, hay eliminación sin alteración. Actividad, ejercicio, persona autónoma para la actividad de la vida diaria. Estilo de vida sedentaria, se encuentra más aislada y retraída. En el patrón sueño-descanso verbaliza dificultad para conciliar el sueño, usa fármacos para dormir, en cambio aquí por ejemplo el lorazepam. Cognitivo perceptivo, en este patrón la persona consciente, orientada, verbaliza que le cuesta concentrarse y mantener la atención con fácil
hiperactividad. Sí, es muy distraída. Cambios de la conducta habitual, del estado de ánimo, intranquilidad y alucinosis. En la autopercepción, autoconcepto hay verbalización, autonegativa, expresiones de desesperanza, sensación de fracaso o incompetencia, incertidumbre en relación a su propia identidad, con dudas sobre metas y objetivos vitales. Rol, relaciones, vive en un piso compartido, sentimientos de soledad, echa de menos a su familia, puede tener suspicacia y desconfianza con personas del entorno. Sexualidad, reproducción sin alteración. Afrontamiento, tolerancia al estrés, hay presencia de emociones inapropiadas y soluciones inadecuadas, pensamientos de muerte, incapacidad para afrontar la situación y la ansiedad. En el patrón, valores y creencias y religión, importante para ella. En el plan de cuidado, a partir de los datos obtenidos, de todo lo que hemos visto durante la valoración, se establece el plan de cuidado estandarizado de enfermería con la taxonomía, Nanda, NOC, el NIC. Entonces se realiza el seguimiento de enfermería durante el ingreso, en el que se trabaja pues el afrontamiento, los conocimientos sobre la enfermedad, y se inicia el manejo del plan terapéutico. Nanda, aquí el afrontamiento ineficaz manifestado por incapacidad para manejar la situación, relacionado con sentido de control suficiente. En el NOC, la aceptación, hay estado de salud. Y en el NIC, manejar el afrontamiento, potenciación de la autoestima y reestructuración cognitiva. El NOC, autocontrol de los impulsos. En el NIC, asesoramiento y manejo de la conducta autolesión. En Nanda, el conocimientos deficientes manifestado por conocimientos insuficientes relacionados por alteración de la función cognitiva. NOC, tenemos conocimiento del régimen terapéutico. NIC, aquí la enseñanza, proceso de enfermedad, enseñanza, medicamentos prescritos. En Nanda, gestión ineficaz de la salud manifestado por decisiones ineficaces en la vida diaria para alcanzar los objetivos de salud relacionados con el régimen terapéutico complejo. En el NOC tenemos autocontrol, enfermedad crónica, y el NOD, conducta de adhesión. En el NID, educación para la salud, apoyo emocional y asesoramiento. Entonces, según este plan de cuidado, según esta, intervención de enfermería, nosotros tendríamos que realizar la correcta recolección de información para poder establecer los cuidados y una intervención eficaz.